Egun on guztioi. Esta Diputación actualmente no incluye en su procedimiento normativo estudios sobre impacto de género. La ausencia de informes y análisis de evaluación de impacto de género, algo inaudito en otras instituciones, se ha extendido incluso a normas de gran trascendencia e impacto en la sociedad, normas tan importantes como los presupuestos del 2013 y el proyecto de norma foral de impuestos sobre patrimonio. Con la intención de suplir esta irresponsabilidad política y ausencia de compromiso con las políticas de igualdad por parte de esta Diputación, proponemos incluir la obligación de elaborar informes de género en la norma que establece los requisitos que han de cumplir las normas forales presentadas en Juntas Generales. Esta propuesta de norma tiene dos objetivos. En primer lugar, conocer el alcance de la diferenciación de hombres y mujeres que suponen cada una de las decisiones de la institución, introducir herramientas para avanzar en la superación de las estructuras del sistema patriarcal en el que vivimos y evitar la aprobación de normas que consolidan relaciones de desigualdad o, en el peor de los casos, recrudecen todavía más las relaciones de subordinación de las mujeres. En segundo lugar, y como segundo objetivo de esta proposición, pretendemos conseguir que el Partido Nacionalista Vasco asuma de una vez los compromisos que adoptó no una, sino en dos ocasiones. En el 2011 dio el voto a favor a una proposición que exigía la presentación de informes de género y más adelante y en el marco del Plan de Igualdad se comprometió también a realizar informes de evaluación previa de impacto de género. Estos dos compromisos no han tenido ningún reflejo en la práctica, así que esperamos que esta proposición de norma ayude a mitigar la desidia y falta de voluntad de la Diputación respecto a las políticas de igualdad, poniendo como mínimo esta medida en la práctica. Mila esker.